despertarte de mañana habla con Cristo. Tu buen amigo es Jesús. Dale gracias por los alimentos y el sol. Dale gracias por cuidar de Él, está en control. Cuando Satanás te tiente a hablar con Cristo, en sus fuerzas te dará. No te demores en hablar con Cristo. Te ama Jesús. Eres un Dios de poder, eres un Dios de poder. Hiciste los prados, hiciste el mar, hiciste las aves que pueden volar. Eres un Dios de poder, eres un Dios de poder. Hiciste al hombre y quiebra tu ley, mandaste a tu Hijo a salvarnos porque eres un Dios de poder, eres un Dios de poder. Oh, haz que hablemos de Dios y su amor, miremos al cielo, vendrá el Señor. Eres un Dios de poder, eres un Dios de poder. Hola Valeria, ¿qué estás haciendo con ese cochinito? ¡Uy, tiene monedas! ¿Y ese folleto? A ver, cuéntame. Es que me enseñó mi mareta de dar ofrenda a los misiones y orar a los misioneros y dar folletos y para que sigue la parada del Señor. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¡Qué cosas tan buenas te enseñó tu maestra! Muy bien. Entonces, tú aprendiste a dar para los misioneros, orar por los misioneros y aparte dar folletos a todas las personas para que conozcan del Evangelio de Dios. Hola chicos, ahora nuestro versículo de esta mañana que vamos a aprender, abran su Biblia, la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento y nos vamos a ir al libro de Filipenses. Y van a buscar el número 2 grande que es el capítulo. Y luego van a buscar el número 13 pequeñito que viene siendo el versículo. Así que vamos a buscar Filipenses 2:13 y dice así su palabra: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios, ¿sí?, es el que produce en nosotros el hacer, el querer hacer las cosas que a Dios le agradan, el querer hacer también todas esas cosas que a Dios le agradan. Por eso dice, por su buena voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Así que Él quiere y Él va a producir en ti el querer dar a misiones, el querer orar por los misioneros y misiones y el querer ir allá a otro lado del mundo. No, simplemente el dar un folleto cuando tú veas a un vecinito, una vecinita ahí afuera de tu casa, el compartirle un folleto, tú ya estás haciendo la obra de Dios, compartiendo su evangelio, ya estás yendo. Eso es lo que Dios produce en ti, el querer como hacer por su buena voluntad. Recuerda, su voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que tú quieras y hagas lo que a Él le agrada. ¿Y qué hemos estado viendo en estos domingos, en estas clases? Acerca de
una misionera que Dios produjo en ella, queriendo ir a ese lugar y compartir de Dios, de Jesucristo, y lo hizo. Y todo lo hizo con la buena voluntad de Dios. Dios la cuidó. Así que tú, ahí en donde tú estás en este momento, pídele a Dios que siempre produzca en ti, en tu corazón, el querer y hacer, de dar, de orar y de ir para las misiones, para los misioneros. Así que tú ora y pídele a Dios que Él produzca en ti el dar, ir, orar, ¿sí? Tal vez, como te dije, tú no puedas ir a un lugar, tanto tú como yo, muy lejos, pero sí puedes hablar de Cristo. Bien, ahora vamos a tratar de memorizarnos este versículo con unos ademanes, ¿sí? Si te es difícil mover tus manos ahí sentado, entonces ponte de pie, arriba. Dice la palabra de Dios, ¿sí? En Filipenses 2:13. Y para eso vamos a hacer como la forma si estuviéramos sosteniendo la Biblia para decir la cita bíblica. 1, 2, 3. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Ya te lo aprendiste? Nuevamente, pero vamos a decirlo muy fuerte, ¿sí? Fuerte, sin gritar, que se escucha bien, pero dilo fuerte. 1, 2, 3. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Listo? Espero que ya te lo hayas aprendido y que puedas enviárnoslo y poder escuchar el versículo que tú aprendiste el día de hoy. Hasta pronto. Hola niños, buenos días. El día de hoy vamos a continuar nuestra historia misionera. ¿Se acuerdan cómo se llama la misionera de la que estamos hablando? ¿Sí? Se llama María Slessor. ¿Se acuerdan dónde nació? Nació en Escocia. ¿Y se acuerdan a qué parte de África se fue fue en su viaje misionero? A Calabar, ¿verdad? Y de ahí se fue a la aldea que se llamaba Okoyongo, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase de la semana pasada? La semana pasada habló con 3 caciques. Uno se llamaba Okur y a él María lo cuidó cuando estaba enfermo. El otro se llamaba Edem y a él lo cuidó también y lo ayudó a que sanara porque él creía que le habían hecho, lo habían hechizado o le habían hecho brujería. El otro se llamaba Ningri y él pensaba que las cáscaras de plátano eran brujería, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan también que Edem le hizo la casa a María? La casa donde ella estaba con los gemelos, con todos los bebés que ella recogía, vaya. Y se acuerdan también que un cacique de una aldea cercana le ayudó a hacer la iglesia. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada. En 2 años que María tenía en Okoyongo, había ella visto cambios muy significativos. La gente de ahí de la aldea era una gente incivilizada, una gente feroz, una gente que por todo peleaba. En los 2 años que María tenía ahí, ella había visto que Dios había cambiado a la gente, que ahora la gente ya no mataba por querer matar, ahora ya no mataban, ahora alababan a Dios. Ella había visto un cambio. En 1890, la misión de Calamar le mandó un mensaje a María pidiéndole que regresara a Escocia para que María descansara, porque se había vuelto a enfermar. Y dice la historia que antes de que María regresara a Escocia,
Dice la historia que María tuvo que pasar, tenía que atravesar la selva para llegar a su casa o llegar a las otras comunidades, y dice la historia que cuando iban caminando por la selva, ella y 3 de los gemelos que había rescatado, escucharon un ruido que los llamó mucho la atención. Dice la historia que ese ruido hizo que se les paralizara todo, no podían caminar, y en la clase viene que se le heló la sangre. Le dio mucho miedo escuchar ese ruido. ¿Y saben qué era? Era un leopardo que andaba alrededor de ellos viéndolos. Y dice la historia que ellos ya sabían que no podían correr porque el leopardo se les iba a echar encima. Entonces empezaban a caminar rápido, rápido. Los 3 niños iban adelante de María y María caminaba rápido y ellos caminaban lo más rápido posible. Dice la historia que hubo un momento en el que María sintió el aliento caliente del leopardo cerquita de ella. Sí, que ella sentía que en cualquier momento el leopardo le iba a mandar un zarpazo a ella. Y dice la historia que empezaban a caminar lo más rápido posible. Y que en eso que iban ellos caminando, María iba orando y le pedía: Dios, el Dios de Daniel, líbranos, tú eres el Dios de Daniel. Y ella seguía caminando, caminando, caminando. Cuando ya iba a llegar ellos siguieron caminando. Cuando ellos siguieron caminando, escucharon que el leopardo se cansó y brincó para otro lado y los dejó de seguir. Con todo esto que pasaba con María, María pensaba en que se iba a ir a Escocia y decía: ya esto no lo voy a ver. Pero al mismo tiempo, en su corazón, se preguntaba y agobiaba a ella qué iba a pasar con la gente que se iba a quedar ahí en la aldea. ¿Cómo se iba a sentir ella cuando ya no estuviera en la aldea? ¿Y qué iban a hacer los aldeanos cuando ella no estuviera? ¿Cómo se iban a comportar? El día de hoy vamos a ver qué es lo que va a pasar con la aldea y con María y con todo lo que ella hizo durante el tiempo que estuvo allá en Ocoyongo y en todas las aldeas a las que ella visitó. No te muevas de tu lugar. Vamos a ver qué fue lo que más hizo María. De regreso en Escocia, María habló en muchas iglesias y la gente venía de lejos a oírla. Fue probablemente la misionera más famosa en Escocia durante ese tiempo. María rogaba por personas, especialmente mujeres, que fueran al campo misionero para ayudar. No es necesario que sepan hablar francés, tocar el piano o bordar, decía. Si usted puede amar a los niños y trabajar con sus manos, venga y ayude. ¿Dónde están los soldados del Señor Jesucristo?, preguntaba. Cuando la reina necesita soldados, miles de nuestros mejores hombres se ofrecen. El Rey de Reyes necesita soldados también. ¿Dónde están? En febrero de 1892, después de un año en Escocia, María regresó a Ekenke. ¡Corre, ma, corre!, fueron las primeras palabras con que la saludaron. 2 tribus en Ekenke van a pelear por unas tierras. María envió a un mensajero para decirles que ella venía en camino y que prohibía a los caciques hacer la guerra. En ocasiones, para ganar tiempo, elaboraba un documento que pareciera oficial en papel blanco. Le ponía salpicaduras de tinta, garabateaba unas cuantas líneas de cualquier cosa en inglés, lo hacía rollo y lo enviaba por delante, para que cuando los caciques discutían acerca de aquel papel de aspecto importante y lo pasaban de un lado al otro, ella pudiera llegar. Esta vez averiguó dónde se iba a llevar a cabo la plática de paz y partió sola a través de la selva llevando su bolsa de tejido. Ella le contó a una amiga: me siento y tejo en las pláticas de paz para que no noten cómo me tiemblan las manos. Una plática de paz puede ser una situación muy delicada. Cuando llegó María, muchos caciques estaban sentados en un claro de la selva bajo grandes sombrillas. Cada uno tenía con él 40 o 50 guerreros con espadas y rifles cargados. Todos estaban tensos y enojados. Orando por sabiduría, ella sacó el tejido de su bolsa y con calma se acomodó en el círculo.
Todo había estado callado mientras María saludaba a cada uno de los caciques, pero la pelea podría surgir en cualquier momento. Decir una palabra equivocada ahora convertiría la plática en una batalla sangrienta. María sabía eso. Mientras hacía preguntas y decía algunas bromas, podía ver que se relajaban un poco. Exteriormente ella era su estricta y severa mamá, pero interiormente sus pensamientos eran más o menos así. Me temo que esta vez las pláticas no van a durar mucho. Cuando empiece el tiroteo, mejor brinco dentro del tronco de este árbol. Durante todo el día, María estuvo sentada bajo el ardiente sol, sin agua ni alimento, tejiendo y haciendo comentarios y escuchando a los dos bandos. Hasta allí había logrado evitar que los caciques explotaran enojados. Al oscurecer, cada uno había expresado su sentir y María se puso en pie para anunciar el veredicto tal como un juez lo haría. El pleito era por unas tierras, así que María dijo a los hombres que estaban a su derecha que hicieran un mapa del terreno con una vara en el lodo. ¿Preferirían ustedes trazar la línea divisoria o escoger el terreno?, les preguntó María a los de su derecha. Escogieron trazar la línea dividiendo cuidadosamente el mapa en partes iguales. Se volvió al grupo de su izquierda. Ahora ustedes pueden escoger cuál mitad del terreno quieren. Ambos grupos asintieron con sus cabezas y alabaron a Ma Blanca por ser tan justa y tan hábil. Todos empezaron a reír y se despidieron como buenos amigos. Aquella noche María tuvo que hacer sola el viaje largo hacia su hogar. Su casa en Equenque era linda, con un prado alrededor y algunas veces tenía hasta 9 niños en canastas. Ella estaba muy decepcionada porque nadie en Escocia había venido a ayudarla. Sabía que si seguía corriendo y tratando de criar sola a los bebés gemelos, pronto se volvería a enfermar. Ella viajó al pueblo Duque para insistir en un ayudante o dos, pero cuando llegó y vio lo cansados y enfermos que estaban los misioneros y se enteró que varios habían fallecido, volvió a Equenque sin decir una palabra de su necesidad. Todo está oscuro excepto allá arriba, escribió a Escocia. Los caminos de Dios son seguros y firmes. Sabía que tenía que continuar sola. María podía ver un cambio en la gente, a pesar de que todavía tomaban en los funerales. Ya no mataban a las esposas ni a los esclavos. Habían visto lo valiosa que era la vida humana, aún la de un bebé gemelo. La gente ahora plantaba, recogía sus cosechas y ganaba dinero vendiendo lo que le sobraba. María tenía clases en la escuela de Equenque por la mañana y en la de Ifaco por la tarde. Las dos tribus estaban orgullosas de que hubiera venido a vivir con ellos. Implantó un sistema de ley y orden en Ocollongo. Una vez, como castigo, le arrebató la pistola a un hombre ebrio y se negó a devolvérsela por 8 días. Y le dijo, si te vuelvo a ver otra vez causando problemas, le advirtió, voy a romper tu pistola en pedazos. En otra ocasión, un robusto guerrero vino a verla y declaró que alguien le había hecho brujería en la boca del estómago. Sentado sobre un tronco, se sentó y se puso a llorar. María se paró a su lado con una botella de aceite de resino, lo golpeó en la nariz con la cuchara y le dijo que abriera la boca grande. Él se negó. Ella le volvió a golpear ahora la oreja y el guerrero dócilmente abrió la boca y se tomó la medicina. Un escocés, el señor Claudio MacDonald, fue nombrado cónsul general del pueblo de Duque. Los misioneros estaban muy contentos por su colaboración y su apoyo, y un día María tuvo la oportunidad de conocerlo. Voy a enviar soldados al territorio de Ocollongo para hacer cumplir la ley, le dijo. Todavía oigo historias de crímenes y guerras triviales. María protestó. Es demasiado pronto para hacer eso. La gente no comprenderá por qué va a ser castigada por sus costumbres. Podrían rebelarse contra usted y destruirá todo el trabajo que he tratado de hacer.
el señor Claudio, con actitud severa, dijo: «Mis órdenes son las de enviar a un vicecónsul a Ocoyongo». De pronto sonrió. «María, la voy a mandar a usted. Puede dirigir el distrito como mejor le parezca. Será una empleada de gobierno con un modesto salario». María ahora sería vicecónsul para la reina Victoria del Imperio Británico. Regresó a Ocoyongo y le explicó a la gente acerca de su nombramiento. Viajó por todas partes escuchando sus quejas, revisando los casos difíciles, dando su sentencia. En su casa de Quenque las comidas se servían a todas horas del día o de la noche, debido a que Juanita nunca sabía cuándo María iba a estar ahí. Ella tenía constantes llamadas de emergencia para ir y salvar mellizos, prevenir guerras, calmar peleas. Un domingo en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, se disculpó con una visita. «Siento mucho no haberme quedado en cama tan tarde, pero estaba leyendo mi Biblia». Eran apenas las 5:30 de la mañana. Con frecuencia, María oía de mujeres bandidas que vagaban por la selva y robaban. Un día las conoció. Rodearon su casa pidiendo licor y amenazando con prender fuego. «Yo no tengo licor», les dijo María con firmeza, «y si tuviera, no les daría». Su penetrante mirada observó que las mujeres estaban cansadas y hambrientas. «Si quieren una comida caliente, vayan y terminen de enyesar las paredes de la escuela». «¿Qué? ¿Por qué vamos a trabajar para ti? A lo mejor solo te damos un tiro», le dijeron a María. «Si me disparan, no van a conseguir nada de comer», contestó María con suavidad. Las mujeres estaban tan sorprendidas del valor de María que se quedaron pasmadas por un rato. Luego se marcharon a la escuela y enyesaron las paredes que les había indicado María. Cuando regresaron, ella les tenía preparada una deliciosa comida de plátanos fritos, maíz, coco y pescado asado. Las mujeres bandidas encontraron que después de todo les agradaba esa pequeña mandona más blanca. María estaba desayunando una mañana cuando una mujer nativa entró y le entregó una enorme calabaza. María pensó que la traía como alimento, pero cuando vio en su interior, encontró el regalo de 2 bebés mellizos. María crió en total a 51 bebés durante su vida misionera. Con frecuencia, ella viajaba en canoa a través de los muchos arroyos tributarios del río. Un día, María iba en una canoa con una docena de remeros, cuando de repente un hipopótamo sacó su fea cabezota, tratando de agarrar la canoa y voltearla. Bajo la canoa había hambrientos cocodrilos que los esperaban. Los remeros gritaban aterrorizados al ver la gigantesca cabezota con sus repugnantes dientes. María cogió una gran olla de metal. Primero golpeó al animal en su nariz y luego empujó la olla en sus poderosas mandíbulas. La bestia la trituró como si hubiera sido una taza de papel, pero desapareció bajo las aguas lodosas. Algún tiempo después, el señor Claudio dijo a María: «Usted está haciendo más que ninguna otra persona que yo conozca por ayudar a la gente que está en esta parte de África. Le voy a aumentar el sueldo». Esa fue una buena noticia, pero María recibió una noticia mejor. Un misionero carpintero que iba a venir por un tiempo. El señor Owens llegó en 1889 y resultó ser una persona alegre que cantaba mientras hacía su trabajo. La gente de todas las tribus lo quería. Un día, cuando él y María estaban construyendo una casa para la misión, llegó apresuradamente un nativo gritando: «¡Ma! ¡Ven! ¡Corre!». El hijo del cacique Dem estaba construyendo su casa y un tronco le cayó encima y lo tiró al suelo. Por 2 semanas María cuidó del hijo lastimado y oró. Un domingo lo dejó un rato para ir a la iglesia. Cuando regresó, vio a algunos nativos arrodillados a su alrededor de su estera.
soplándole un humo en la cara, frotándole pimienta en los ojos para curarlo. Pero eso hizo que muriera más pronto. ¡Brujería!, gritaron todos. En África creían que nadie debía de morir que no fuera por otra cosa sino por la edad avanzada. Los jóvenes no podían morir, solamente debían de morir los viejitos. La gente de la aldea de Pellecongo hizo eso, mintió el brujo. El cacique Den mandó a sus hombres a matar a aquella gente y a quemar la aldea, pero fueron avisados y huyeron. María pensó rápido. Verdaderamente la muerte del hijo era una tragedia, pero no debería de haber asesinatos, ni sacrificios de esposas, ni de esclavos. Apresuradamente escribió una nota a los misioneros del pueblo Duque pidiendo ayuda en la crisis. Luego le habló al cacique Dem. ¿Crees que asesinar a la gente sea una buena manera de honrar a tu hijo? No, te mostraré de un modo mejor de hacerlo. María abrió la caja de la ropa venida de Escocia, tomó el mejor traje y vistió al hombre muerto con un turbante de seda y zapatos. Luego lo sentó en una silla bajo una sombrilla. A su lado, el cacique Dem colocó todos los cráneos de la gente que él había matado en las guerras. A María no le gustó esa parte, pero se mantuvo callada sabiendo que estaba evitando algo mucho peor. Los nativos estaban complacidos y danzaron alrededor del hijo muerto, aplaudiendo y bebiendo. Y María no podía detenerlos, pero oró para que los misioneros de Pueblo Duque recibieran su mensaje e hicieran algo. Sentía que estaba centrada sobre un barril de dinamita que explotaría en cualquier momento. El cacique Dem ya había tomado prisioneros para matarlos, y el señor Owens se sentaba cerca para protegerlos de que no les hiciera daño. El peligro no había pasado, murmuró María. Siempre que beben hay una pelea. Uno de los borrachos empujó a María a un lado y trajo a una de las mujeres prisioneras del patio, dándole una taza con líquido. Era la semilla venenosa machacada en agua. «Bebe esto y prueba que eres inocente», le gritó. María tiró la taza de la mano de la mujer y le dijo: «Corre rápido a la casa de la misión». La mujer corrió y se puso a salvo. María fue a hablar con el cacique Dem. «Cualquiera que bebe el veneno va a morir», declaró. «Esto no es una buena prueba. ¿Tomarías tu veneno?». El cacique cambió el tema. «Quiero que mi hijo sea enterrado en una caja como los blancos», dijo el cacique. El señor Owens habló. «Te construiré un hermoso ataúd si dejas libres a los prisioneros». Discutieron por un rato y por fin el cacique Dem dejó ir a todos, menos a 3, y se retiró con paso airado. El señor Owens empezó a construir el ataúd. Por lo menos habían salvado algunas vidas, pero María suplicaba por los 3 que todavía estaban prisioneros. «Si no te callas, te mandaré de regreso al pueblo Duque», amenazó el cacique airadamente. Entonces Ma M, la hermana del cacique y gran amiga de María, habló. «La Ma Blanca ha sido buena con nosotros. Si la insultas, todos los caciques se van a enojar». El cacique Dem se cubrió la cara con sus manos. «¿Qué clase de funeral va a tener mi hijo si no matamos a nadie?», gritó desesperado. «¿Tendrá que irse solo a la tierra oscura?». Pero esperó, y el día siguiente 2 misioneros del pueblo Duque llegaron con una pantalla y transparencias para mostrarles. La gente nunca había visto nada igual y el cacique Dem estaba muy complacido. Al día siguiente se llevó a cabo el funeral.
solo una vaca fue sacrificada y arrojada a la fosa. María permaneció cerca con un nudo en la garganta. Fue el primer funeral celebrado en quizá miles de años en el cual no había habido sacrificios humanos. Fue un gran triunfo para María y para su Dios. Fue la primera vez en la historia de esta gente que alguien había perdonado a sus enemigos. Ellos simplemente no podían entender el perdón. Siempre tomaban revancha. Más tarde, el cacique Edem había agradecido a María por haberlo obligado a dejar ir a los prisioneros. Después de esto, las cosas fueron más fáciles para María. Ella se sentía feliz enseñando, predicando, cuidando a enfermos y a los niños. Por las noches, junto al fuego en su casa, ella cantaba viejas melodías escocesas con palabras del Evangelio. Sus hijos adoptivos cantaban con ella y María marcaba el tiempo con un pandero. Si los niños cabeceaban, ella los golpeaba ligeramente en la cabeza con el pandero. María escribió a Escocia: «Hay misioneros trabajando aún más duros que yo. Necesitamos ayuda, mucha ayuda». El señor Owens había ido por un tiempo. Su visita fue corta. La fama de María se difundió por toda Nigeria. En una semana recibió a 4 caciques de diferentes tribus que la fueron a consultar. Gente inocente venía a contarle su historia. Gente culpable le rogaba que se quedara con ella hasta que el caso se resolviera con justicia. Entrenó a 6 jóvenes nativos cristianos y les envió a otras aldeas, pues ningún misionero venía a ayudar. Un día escuchó un grito pidiendo ayuda. «¡Corre, Ma, corre!». Un joven había sido herido de bala en otra tribu y su gente estaba preparándose para ir a hacer guerra contra el enemigo. «Manda medicina, pero no vayas», le aconsejó el cacique Edem. «Puede ser un engaño. Tú no eres lo bastante fuerte como para caminar tan lejos». Pero no pudieron detenerla y salió corriendo durante la noche. Cuando iba caminando como 1 hora más o menos, oyó el golpeteo de los pies desnudos y luego se encontró rodeada. «Eres bienvenida, Ma Blanca», dijo el extraño cacique, «pero pelearemos contra esa aldea de donde le dispararon a mi hijo». María escuchó el sonido de los tambores de guerra y los gritos de los jóvenes guerreros y corrió hacia ellos. Si solo un hombre cometió el delito, ¿por qué mataron a una aldea entera?, preguntó María, y empezó a orar en voz alta. «Quédense aquí, iré a ver qué es lo que está pasando». Caminó hacia la otra aldea en donde los hombres estaban alineados con lanzas y espadas esperando el ataque. «¿No les da vergüenza? ¿Es esta la manera en la que le dan la bienvenida a una dama?» «¿Dónde está su cacique?», preguntó. Para su sorpresa, un viejo cacique vino y se arrodilló delante de ella. «Gracias por venir, Ma. Es cierto que uno de nuestros hombres estaba ebrio y disparó sobre el muchacho, pero no hay por qué culparnos a todos». María, sorprendida, miró de cerca la cara del cacique. Era el cacique Okur, cuya vida ella había salvado hacía ya muchísimo tiempo. «Desayunaré algo primero», dijo María alegremente. «No esperarán que yo muera de hambre mientras ustedes se dedican a pelear». Y dejó a los 2 ejércitos esperando. Luego los nativos estuvieron de acuerdo en pagar una multa y se evitó una vez más la guerra. María decidió irse de Ekenge y empezar a trabajar en una aldea llamada Akpap, cerca del río Cruz. Escribió a la junta misionera acerca de esto y le contestaron: «Si ha decidido ir a Akpap, creemos que será muy difícil detenerla». Caminó 24 kilómetros a Akpap, donde solo encontró para vivir una choza de paja. Apenas se había instalado ahí cuando brotó una terrible epidemia de viruela en aquella región.
Por muchos días, María vacunó a la gente con una vacuna suministrada por el gobierno. Pero las cosas se pusieron tan mal que el capitán de la lancha que traía la vacuna se quedó para ayudarla. La epidemia duró un año, en 1896, y se extendió a Equenque también. Allí, María convirtió su casa que amaba en un hospital, pero nadie le ayudó a cuidar los enfermos o a enterrar a los muertos. Ella acomodaba a los moribundos, uno a un lado y el otro al otro, en la casa de 2 cuartos nada más, tratando de que estuvieran cómodos, hablándoles de Jesús. Su amado cacique Edem contrajo también la viruela, y a pesar de que lo cuidó día y noche por 2 semanas, murió una oscura noche. Ella sola le hizo el ataúd y cavó su tumba. Todos en Equenque murieron o huyeron a otras aldeas. María, tan valiente, volvió a Capap y cayó inconsciente en el piso. Su linda casita en Equenque no se podía volver a habitar. La maleza creció a su alrededor y la casa se hundió en el suelo. El señor Ovens y otro misionero encontraron a María inconsciente y la enviaron de regreso a Escocia para que descansara. Poco antes de partir, oyó acerca de Aros, una tribu de caníbales que eran tratantes de esclavos y que acababan de invadir una aldea vecina. Enferma y exhausta como estaba, alertó sus oídos. «¿Los Aros?», repitió. «Me gustaría conocerlos». ¿Cómo están, niños? ¿Qué les pareció la clase? ¿Verdad que estaba bien interesante? A mí me llamó mucho la atención las peleas de las tribus, el cómo María los tranquilizaba. ¿Se acuerdan qué hacía? Se ponía a tejer, ¿verdad? Para que vieran que no le temblaban las manos. Y luego el hipopótamo, los cocodrilos, cómo espantó al hipopótamo, la calabaza con los 2 bebés. Ay, no, estaba muy, muy interesante. Y al final la viruela. Fíjense, todo lo que tuvo que pasar María. Y ella seguía ahí. Con eso me pongo yo a pensar, y quiero que ustedes también piensen en eso. ¿Qué motivó a María a mantenerse fiel ahí en África? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue la recompensa o el incentivo que la motivó para estar ahí en África? A mí lo único que se me viene a la cabeza es que ella vio el cambio de la gente. De lo que ellos eran antes, a los 2 años que tenía María trabajando ahí, y a lo que eran ahora. Pero únicamente, la única persona que hace ese cambio es Dios. Dios, a través de María, permitió que la gente hiciera un cambio. Que ya no mataran, que ya no sacrificaran, que ya no hicieran lo malo, sino que ahora alabaran a Dios. Eso es lo que me pone a pensar. El trabajo de los misioneros es ese. Estar ahí, estar ahí, estar ahí, para que Dios haga el cambio. Porque Dios es el único que hace el cambio. ¿Y nosotros qué podemos hacer por los misioneros? Orar por ellos, ofrendar y seguir hablando también. Haciendo nuestro rol de misioneros nosotros que podemos hacer. ¿Saben qué también me llamó la atención? Que en la última parte de la historia, cuando María se desvanece y que la levanta el señor Ovens, que ella escuchó que querían ir ellos a otra comunidad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Los Aros. ¿Y se acuerdan qué eran? Eran caníbales. Y María sintió también el deseo de ir, a pesar de que estaba enferma. Y eso también me pongo a pensar, ¿por qué creen ustedes que María quería ir a esa comunidad? ¿Por qué creen? ¿Saben qué es lo que yo pienso?
que el único que producía en ella el querer ir a esa comunidad era Dios. Así como el texto del día de hoy, Dios es el que nosotros produce el querer como el hacer. Él es el que pone en nuestro corazón y Él es el que puso en cada corazón de cada misionero el salir a otros lugares a evangelizar. Él pone en nuestro corazón el orar por los misioneros, el apoyar a misiones, el ir a entregar folletos. Él ya lo puso en nosotros, solo está en que nosotros lo queramos hacer. Dios puso en María el dejar su casa, dejar sus comodidades por ir a un lugar donde había peleas, había escasez, había muchas cosas que no eran bonitas. Y sin embargo ella fue porque Dios puso en su corazón. La próxima semana vamos qué fue lo que decidió María y qué fue lo que va a pasar con María. Así que, niños, ¿qué podemos hacer nosotros? Orar por nuestros misioneros, ofrendar y cuando podamos salir, entregar folletos. ¿Sí? Hay que seguir orando por los misioneros. Acuérdense de todo lo que pasó María, de la misionera María Slessor. Bueno, chicos, Dios me los bendiga mucho y nos vemos pronto. Bye bye. Para la manualidad de hoy vamos a necesitar las hojas que previamente ya se les mandaron para que las imprimieran y se van a recortar para tener dos círculos. Uno que se meterá el testigo y otro de su hoja donde vienen los niños de diferentes países. Vamos a tener dos. Con una tapita vamos a dibujar dos círculos en su hoja de foamy. Yo hice mi trabajo en papel brilloso, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier hoja de foamy que tengan. Así van a quedar ya recortadas. Después de esto, vamos a tomar un lápiz y nuestro círculo. A un lado le vamos a pegar con silicón o con resistol, lo que tengan a mano. Ahora no quiere salir el silicón. Bueno, se va a pegar en un lado y se va a pegar en su otro círculo, su otro dibujito que ya recortaron. Va a quedar de esta forma. Después de esto, vamos a tomar un color o un lápiz, lo que ustedes prefieran, y vamos a pegarlo. Vamos a pegar los dos círculos de esta manera. Su trabajo va a quedar así. Por un lado, va a decir: y me seréis testigos, en recordatorio de que debemos predicar el Evangelio a todos los niños de todo el mundo. Y por el otro lado va a quedar por quién van a orar. En mi caso yo puse que yo oro por los niños de Israel. Pueden hacer cuantos círculos de oración quieran hacer y pueden regalarlo y ya ir juntando sus regalitos para Navidad, para sus amiguitos o para sus maestros. Muchas gracias y espero que les quede bien bonito su trabajo. El hermano Manuel Navarro, misionero evangelista a México, dedicado a la obra, dando apoyo en misiones, iglesias ligadas con el fin o propósito de ganar almas para Cristo. Hace 22
años, nuestro hermano rindió su vida a Cristo y junto con su familia, Karen, su esposa y sus hijas, Raquel, Jimena y Naomi, han establecido 4 obras el primer mes de sus viajes. Fue a la Huasteca Potosina, Cuesco, Chalocoyo. En septiembre fue una brigada médica en un pueblito Tamazunchale. Su cuarto viaje fue a Tlapexco, en el estado de Hidalgo. En su tercer viaje se ganó 1019 almas, 2 enfermeras bautizadas y una nueva creyente e hija también. Sus peticiones son por sus viajes misioneros en el 2021, ya programadas, provisión, protección y la gracia de Dios en todo tiempo y lugar. Yo he visto un dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así. Se ha ido a preguntar, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación. Esta dudé por instantes de tu compasión y aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, y no grito tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, ni nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Amigo, que no se te olvide apoyar a los misioneros Nosotros estamos apoyando a los misioneros con una lechuga misionera. Y el próximo año 2021 vamos a usar la leche misionera.